Hola, hola, mi nombre es Irving Zavala y ahora toca el turno de hablar de las anemias microcíticas. Femenino 25 años que acude a consulta por debilidad. La paciente refiere sangrados menstruales muy abundantes y usted sospecha anemia. ¿Cuál es el primer paso en el abordaje de este paciente? 1. Le hace una biopsia de médula ósea. 2. Estudios de hierro. 3. Una biometría hemática. Si usted pensó una biometría hemática, quiero decirle que está en todo lo correcto. Y el motivo por el cual vuelvo a repetir que el primer paso en un paciente que sospecha anemia es una biometría hemática es porque muchas veces nosotros hacemos estudios innecesarios. Siempre que sospechen anemia, lo primero que tienen que hacer es confirmar que la paciente esté anémica. Y esto solamente se puede hacer por medio de una biometría hemática donde ustedes le van a checar la hemoglobina o el hematocrito para posteriormente revisar el volumen corpuscular medio. Es el volumen corpuscular medio la herramienta que realmente les va a decir en qué universo se encuentran. Si se encuentran en el universo microcítico, normocítico o macrocítico. Y con esto ya en su mente pueden empezar a generar los diagnósticos diferenciales para los pacientes que tengan anemia. Y como les dije, en el caso de anemia microcítica, por mucho es la anemia por deficiencia de hierro. Bueno, esta es la microfotografía de un frotis periférico de un paciente con anemia. Es inútil en las anemias microcíticas. Todas se ven iguales. Vamos a hablar de un algoritmo diagnóstico. Vamos a ver cómo vamos a empezar a abordar estos pacientes. Y como les dije, pues primero hay que confirmar que tenga anemia. Después hay que ver en qué universo estamos, si en el microcítico, normocítico o en el macrocítico. Y esto va a ser con ayuda del volumen corpuscular medio. Si el volumen corpuscular medio indica microcitosis, su siguiente paso siempre va a ser realizar estudios de hierro. Los estudios de hierro son el hierro, la ferritina, la capacidad total de fijación de hierro, la transferina, la saturación de hierro. Estos son los que realmente nos van a hacer la diferencia para saber con qué enfermedad estamos tratando. Vamos a hablar un poquitito de los estudios de hierro. Los estudios de hierro que son realmente útiles es el hierro, la ferritina y la capacidad total de fijación del hierro. El hierro, pues es hierro. No hay nada más que agregar ahí. Es el hierro que ustedes miden en una muestra sanguínea. La ferritina es una proteína que almacena el hierro, pero también es un reactante de fase aguda. Esto quiere decir que en cualquier proceso inflamatorio, la ferritina va a estar elevada. Y por ejemplo, si ustedes admiten al hospital a un paciente con enfermedad de COVID-19 y le toman estudios de hierro porque tiene anemia microcítica, probablemente la ferritina esté normal o incluso puede estar elevada, aunque el hierro sea bajo. Y esto es porque la ferritina está falsamente elevada debido a la inflamación que está siendo ocasionada por el COVID-19. De hecho, la ferritina es uno de los reactantes de fase aguda que nosotros medimos cada 48 horas cuando tenemos pacientes con COVID. Por último, les quiero hablar de la transferrina. Y van a decirme, pues esa ni la dijo, doctor. Pues no la puse acá porque no la medimos directamente. Lo que medimos es la capacidad total de fijación de hierro. La transferrina yo siempre me la he imaginado como un coche de 4 plazas. Y realmente la función de la transferrina es transportar hierro. Y lo que nosotros vamos a estar midiendo es cuántos espacios libres tiene la transferrina para transportar el hierro. Entonces, si ustedes tienen una transferrina que tiene 3 espacios libres, la capacidad de total de fijación del hierro va a estar elevada porque tiene pues muchos espacios libres. Si ustedes tienen una transferrina con pocos espacios libres, como en este caso, pues la capacidad de fijación de hierro va a estar disminuida. Y así es como se debe de entender. Esto fue lo que me tomó un poquito en la facultad, pero ahora ya veo que es muy fácil. Vamos a usar este caso clínico. Masculino de 55 años que acude a consulta por presentar la necesidad de mover las piernas. El paciente refiere que si no mueve las piernas, este entra en un estado de ansiedad. La urgencia por mover las piernas empeora cuando se encuentra en reposo y sobre todo por la noche. ¿Cuál de los siguientes estudios está indicado en este paciente? 1. Aspirado de médula ósea. 2. Niveles de vitamina B12. 3. Niveles de ácido fólico. 4. Estudios de hierro. 5. Frotis periférico. Si usted contestó estudios de hierro, quiero decirle que están toda la razón la tiene usted. Y este es un paciente que tiene el síndrome de Restless Leg Syndrome, se llama en inglés, de piernas nerviosas, creo, en español, no recuerdo. Y
lo que pasa con estos pacientes es de que este síndrome está muy relacionado con la deficiencia de hierro. Y cuando tienen un paciente que tiene deficiencia de hierro y este síndrome, si ustedes le reponen el hierro, muchas veces se resuelve. Síndrome de piernas inquietas, ya recuerdo el nombre. A veces no se resuelve y hay que hacerle otras cosas. Pero bueno, vamos a hablar de la anemia por deficiencia de hierro. Causada por deficiencias nutricionales o pérdida crónica de sangre. ¿Quién pierde crónicamente sangre? La mujer que está menstruando y el paciente que tiene cáncer de colon. Tienen amplitud de distribución de eritrocitaria alta, RDW. ¿Y qué es esto, doctor? Van a preguntarme. El RDW es un índice que va a medir la anisocitosis. La anisocitosis es la diferencia de tamaños entre los diferentes glóbulos rojos. Si ustedes ven este, pues es muy diferente a este. Unos tan chiquititos, otros grandotes. Eso nos habla de que hay una deficiencia en la producción porque la médula ósea es incapaz de hacerlos todos del mismo tamaño. Entre más alto esté el RDW, más anisocitosis va a haber. Y eso significa que más diferencia de tamaños va a haber entre los eritrocitos. También va a haber trombocitosis. No se les haga raro que ustedes agarren una biometría hemática de un paciente con deficiencia de hierro y tengan plaquetas de 400. Eso es muy común, de 500. Estudios de hierro en la deficiencia de hierro pues son bien fáciles. Primero, el hierro va a estar bajo. La ferritina, como les dije, es una proteína que almacena hierro, pues va a estar baja porque no va a tener que almacenar. Y la capacidad total de fijación de hierro, o sea, los espacios que tiene la transferrina para transportar hierro, van a estar altos porque no hay hierro que transportar. Cosas que tengo que les quiero comentar. Y de hecho estos cuadritos rojos cada vez que los vean, léanlos. Muchas veces me los voy a brincar porque es cosas de las que digo en voz. Pero tienen información que yo considero que es útil. Una de las cosas que siempre deben de hacer es siempre revisen por qué el paciente tiene anemia. Sobre todo si es paciente mayor a 50 años. Nunca, nunca, nunca de los nunca dejen un paciente mayor a 50 años sin investigar. Nunca, porque estos pacientes son los que tienen después cáncer y la anemia a veces es la única manera de saberlo. El duodeno se encarga de absorber el hierro. Cualquier cosa que moleste el duodeno puede acabar en una anemia por deficiencia de hierro. Bueno, vamos a hablar ahora de la anemia por enfermedad crónica. La anemia por enfermedad crónica en un inicio es normocítica. Y es normocítica porque en el inicio la médula no tiene problemas generando células rojas. Pero conforme pasa el tiempo, la médula va a empezar a perder hierro. La anemia por enfermedad crónica significa que el cuerpo va a tener alta ferritina, o sea, va a tener hierro almacenado, pero el cuerpo va a ser incapaz de accesar a ese hierro que tiene almacenado. Es como si ustedes tuvieran en su casa una caja fuerte, blindada, y la tuvieran llena de oro, pero no tuvieran la combinación. Pues no van a decir que son ricos porque no pueden abrirla, no pueden sacar el oro. Y eso pasa con el hierro. El hierro está almacenado en la ferritina o en los macrófagos y es inaccesible al cuerpo. Y por esa razón, conforme pasa el tiempo, va a haber menos hierro circulante, por eso el hierro es bajo, y va a ser menos hierro disponible para hacer nuevas células rojas, lo que va a conllevar a que la anemia normocítica acabe en una anemia microcítica. Naturalmente, si hay mucho hierro, solamente no lo podemos accesar, la capacidad total de fijación de hierro va a ser baja. ¿Sí? Aquí sí hay hierro, nomás no hay manera de aprovecharlo. El mecanismo, claro, no está tan claro el mecanismo. Solamente sabemos bien que la gente que no tiene eritropoyetina, que la gente que tiene insuficiencia renal, solamente entendemos esa. Pero en general de las otras anemias por enfermedad crónica no está tan bien entendido. Otro caso clínico, masculino de 45 años, es indigente, alcohólico, le gusta la heroína y el crack. Va a urgencias con celulitis del miembro superior derecho. De hecho era celulitis, era un abscesote que tenía en la axila derecha. Al valorarlo usted se da cuenta que tiene una hemoglobina de 8.5, un volumen corpuscular medio de 79, casi normal. Estudios de hierro muestran el hierro elevado, la ferritina elevada y la capacidad total de fijación del hierro normal. ¿Cuál es el método más preciso para diagnosticar a este paciente? A, la electroforesis. B,
la tinción azul de Prusia. C, estudios citogenéticos. D, haptoglobina LDH reticulocitos. Si usted contestó tinción azul de Prusia, le quiero decir que está en todo lo correcto. Este es un caso clínico real también. De hecho, la mayoría de los casos clínicos que les pongo son reales y son de pacientes que he visto a lo largo de mi carrera. Y este paciente lo que tiene es anemia sideroblástica. La anemia sideroblástica es una anemia que es muy característica porque tiene el hierro alto. Siempre que vean estudios de hierro con hierro alto en una anemia microcítica, piensen inmediatamente anemia sideroblástica. También puede ser macrocítica, sobre todo cuando se relaciona con síndrome mielodisplásico. Es una anemia que es comúnmente causada por el efecto directo del alcohol en la médula. El alcohol directamente envenena la médula y causa esta anemia sideroblástica. La tinción azul de Prusia es la prueba más precisa para el diagnóstico y aquí se las puse. Y este es un aspirado de médula, no crean que es un frotis periférico. Y la verdad es que hay otras causas de anemia sideroblástica, hay causas genéticas. El envenenamiento por plomo es otra causa de la anemia sideroblástica. Medicamentos como la isoniazida, que es una antituberculosis. Y la deficiencia por vitamina B6 también nos va a causar anemia sideroblástica. Otra cosa que hay que recordar, la isoniazida solita causa deficiencia de B6, ¿eh? Eso de una vez apréndanselo. Por eso, cuando tengan un paciente que toma isoniazida, suplementenle vitamina B6. Masculino de 33 años que acude a revisión médica preempleo. El paciente tenga crónico degenerativo y la exploración física todo es normal. Sus laboratorios muestran una hemoglobina de 10, un volumen corpuscular medio de 78. Usted le pide estudios de hierro, pues ven que tiene microcitosis, pues le piden estudios de hierro y los cuales están todos dentro de parámetros normales. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir en el diagnóstico de este paciente? Si usted contestó electroforesis de la hemoglobina, quiero decirle que va muy bien. Y ahora le quiero preguntar esta pregunta. Mismo paciente, exactamente mismos laboratorios. Mi pregunta ahora es, ¿cuál es la prueba de mayor precisión para el diagnóstico? ¿Una biopsia de médula ósea? ¿Una electroforesis de la hemoglobina? ¿Una PCR? ¿Estudios genéticos para talasemia? Estudios genéticos para talasemia es la respuesta correcta. Lo que yo quería llegar con estas dos preguntas es que muchas veces en los exámenes, cuando están presentando cualquier tipo de exámenes, por tratar de leer rápido la pregunta nos brincamos las cosas. Por eso aquí me brinqué hasta los incisos, ni se los comenté. Y creemos saber la respuesta. Este paciente tiene talasemia, ¿sí? Y la talasemia, y una vez les digo, son pacientes que muchas veces son asintomáticos, con una hemoglobina normal, con una hemoglobina baja, con un volumen corpuscular medio casi normal a veces, pero los estudios de hierro son totalmente normales. La manera de diagnosticarlo, el paso inicial, el primer paso siempre es hacerle una electroforesis para ver si tiene talasemia. Pero la prueba más precisa, la más eficaz, el estándar de oro, son los estudios genéticos, porque esto es lo que me va a decir qué tipo de talasemia es. Entonces, conclusión, lean bien las preguntas y apréndanse siempre cuál es el primer paso y siempre apréndanse cuál es el estándar de oro. Continuamos. Talasemias, causada por defecto en la hemoglobina. Los pacientes muchas veces no tienen síntomas y los estudios de hierro son normales. Antes de explicarles bien esto, necesito que recuerden qué es la hemoglobina. Les tomo esta es una microfotografía, no es cierto, es un dibujillo que agarré de Wikicommons, de Wikipedia, donde nos muestra la molécula de la hemoglobina. Yo creo que el mío está más bonito, está más entendible. Y la hemoglobina es un tetrámero que tiene 4 subunidades, 2 subunidades alfa y 2 beta. Esta es la hemoglobina normal. Y esta hemoglobina normal se llama hemoglobina A. Pero hay diferentes tipos de hemoglobina. La normalita es la primera, ¿sí? Pero también hay hemoglobina A2, que también se encuentra en la sangre normal, que son 2 cadenas alfa y 2 delta. Hemoglobina glicosilada, que es la que ustedes le piden a sus pacientes para ver si están controlados por la diabetes o no. La hemoglobina fetal, que tiene 2 unidades alfa y 2 gamma. Las cadenas gamma no son buenas para distribuir oxígeno, por cierto, son muy malas. Una hemoglobina S, como la de las anemias de células falciformes, que es 2 alfa y 2 beta S.
La hemoglobina C, que es por la enfermedad C, así se llama. Hemoglobina de Barth, que causa hidrops fetalis. O la hemoglobina H. Estos son los diferentes tipos de hemoglobinas que existen. Y las talasemias, como son es un trastorno genético donde va a haber genes que van a estar afectados y estos genes van a decodificar a estas subunidades. Esto lo que al final va a causar es que los eritrocitos tengan una hemoglobina defectuosa y estos tiendan a destruirse más rápido y su vida media sea menor. Vamos a hablar de genes y síntomas. Primero, hablemos de talasemias alfa. Las talasemias alfa afectan la unidad alfa, esta azulita que acabo de señalar, ¿sí? Y la unidad alfa está codificada por 4 genes en el cromosoma 16. Si a ustedes les falta un solo gen, pues no van a tener problemas, van a ser ahí portadores. Ni anemia tienen, si tienen bien poquititita. Y nunca se van a dar cuenta que tienen talasemia, la verdad. Si tienen de lesión de 2 genes, esto es como en el caso que les puse del paciente que hace ratito hablábamos. Es una anemia microcítica muy leve. Sí, muy leve, le hacen estudios de hierro, ven que son normales, le hacen la electroforesis, sale que es una talasemia, y luego le hacen estudios citogenéticos y les van a decir, es una talasemia alfa con lesión de 2 genes. Pero también hay talasemia mayor, talasemia alfa mayor. La talasemia alfa mayor es severa. Es una anemia severa, una anemia que la hemoglobina no tiene no tiene subunidades alfa o tiene muy poquitas. Y eso va a causar que existan muchos tetrámeros beta, por eso están aquí rojitos, sin subunidad alfa. Y estos pacientes desafortunadamente van a requerir transfusiones. Por último está la de lesión de 4 genes que es incompatible con la vida. Esto se llama hemoglobina de Barth y esto se causa porque no hay subunidad alfa. Y acuérdense que la hemoglobina fetal es dos unidades alfa y 2 gamma. Y como les había dicho, la unidad gamma es muy mala distribuyendo oxígeno. Por eso el pobre bebecito se muere en útero y eso se llama hidrops fetalis. Vamos a hablar de la unidad beta, esta es más tranquila, más fácil. 2 genes, los 2 están en el cromosoma 11. Si ustedes tienen problema en un gen, puede haber o baja producción de cadenas, y generalmente la baja producción de cadenas nada más da síntomas muy leves. A veces ni siquiera se dan cuenta que tienen tampoco talasemia y el diagnóstico es igual. Van, les hacen estudios de hierro, son normales, luego le hacen electroforesis. La que sí es más complicada es la beta talasemia mayor o anemia de Cooley. Esta sí está más Cooley porque aquí las cadenas beta son ausentes y aquí va a haber tetrámeros alfa, no va a haber unidades beta. Y esta también va a requerir de transfusiones crónicas. Y ustedes van a decir, bueno, pues no está tan mal, nomás lo transfundo y ya. Pues sí, pero cada vez que lo transfunden, hay una cosa. Cada vez que que le transfunden paquetes globulares, también le transfunden hierro. Y ustedes tienen memoria, hay una enfermedad que se llama hemocromatosis, que es una enfermedad por atesoramiento de hierro. Entonces, estos pacientes tienden a tener hemocromatosis secundaria. Por eso hay que darles quelantes de hierro. Pero bueno, la talasemia, este es el frotis de talasemia. Yo sé que les dije que el frotis es inútil, pero en los exámenes les encanta poner cosas como esta. La talasemia tiene una característica que tiene muchas células diana, como estas, target cells. Todas las anemias microcíticas pueden tener estas células, estas target cells, todas. Pero la talasemia son más comunes. Entonces, si a ustedes le pusieran una microfotografía como esta y les preguntaran cuál es el diagnóstico más probable y talasemia fuera una de las opciones, yo pondría talasemia. ¿Cómo se diagnostican? Ya lo he dicho. Una de las cosas que lo he mencionado varias veces es que la anemia por delesión de 3 genes tiene reticulocitos elevados. Apréndanselo. Es una de las cosas que pueden preguntar en los exámenes porque es diferente. Pero lo más preciso, lo mejor, es hacerle estudios genéticos. Hacerle estudios genéticos para saber cuál es el gen que está fallando. En resumen, si tienen anemia, si tienen estudios de hierro y tienen
baja ferritina, siempre piensen en deficiencia de hierro. Si tienen baja capacidad total de fijación de hierro, piensen en anemia de enfermedad crónica. Estudios de hierro normales va a ser talasemias. Hierro alto, anemia sideroblástica. Otro caso clínico más, masculino de 43 años que presenta consulta por dificultad para deglutir. El paciente refiere ser alcohólico y toma de 2 a 5 cervezas diarias. También toma multivitamínicos. A la exploración física, el paciente está taquicárdico, tiene palidez de tegumentos, conjuntivas hipocrómicas, glositis atrófica. Exámenes de laboratorio revela anemia microcítica con bajos niveles de ferritina. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? Inciso A, síndrome de Felt. Inciso B, estenosis pilórica. Inciso C, síndrome de Kaplan. Inciso que sigue, síndrome de Poulin-Bison. Inciso que sigue, esófago de Barrett. Miren, la verdad es que la mayoría de las veces que ustedes presenten estas preguntas, que ustedes vean estas preguntas, les van a hacer, pues son muchas veces para confundirlos en los exámenes, porque la verdad que no, una aplicación clínica no es tan útil. Es bueno saberse estos síndromes raros, porque los hace parecer más inteligentes, y les puede ayudar mucho en un examen. En este caso, este síndrome se llama síndrome de Plummer-Bison. Este síndrome está caracterizado por anemia ferropriva, disfagia y membranas esofágicas. Por eso este paciente tiene problemas al deglutir y tiene unos niveles de ferritina bajos. El síndrome de Felty, ahí se los puse con la mnemotecnia santa, es esplenomegalia, anemia, neutropenia y artritis reumatoide. El síndrome de Kaplan es artritis reumatoide, neumoconosis y nódulos pulmonares. La estenosis pilórica, como ustedes ya saben, se ve en niños chiquitillos que tienen vómito en proyectil. Y el esófago de Barrett es una metaplasia, que también les prometo que un día vamos a hablar de ella. Tratamientos. Anemia por deficiencia de hierro, pues hay que reemplazar el hierro. Hay que darle sulfato ferroso oral. Siempre recordarles que el hierro se absorbe mejor en un medio ácido y por eso pueden decirle que se lo tomen con poquito jugo de naranja, toronja o agüita de limón. Siempre denles ablandadores fecales porque el hierro extriñe y extriñe bien extrañido. Hay gente que se deja de tomar el hierro porque no pueden hacer popó. Entonces denles algún ablandador fecal. ¿Cuál me gusta más a mí? A mí yo siempre uso el polietilenglicol con mis pacientes. Y recuérdenle siempre que su popó va a ser negra, porque luego también se asustan y piensan que están sangrando, porque la popó con sangre también se ve negra. De enfermedad crónica, pues hay que tratar la enfermedad crónica, no hay de otra. Anemia sideroblástica, hay que corregir la causa. Si les gusta mucho, pues ahí entrarle el chupe a los pacientes, pues díganle que ya no tomen. Pero a veces responde vitamina B6. A veces responde vitamina B6. Las talasemias, pues si es menor no requiere nada, si es mayor hay que transfundirlo. Y como les dije, muchas transfusiones equivalen a tener mucho hierro en el cuerpo y eso equivale a tener hemocromatosis secundaria. Por eso hay quelantes de hierro. Hay dos. Este es oral, que no me acuerdo ni cómo se dice, ahí lo leen. Y esta es la deferoxamina que sí ve. Extraordinariamente caro este, por cierto, que ya hasta lo googleé. Pero es la manera de tratar la sobrecarga de hierro. Bueno, esto fue todo con respecto a anemias microcíticas. El siguiente tema va a ser anemias macrocíticas. Como les dije, todos los videos van seriados. Espero que sea de su agrado. Si es de su agrado, háganmelo saber. Manden un mensajito en mis redes sociales y voy a estar al pendiente. Y acuérdense que ustedes, cuando estudian, no estudian para pasar, estudian para triunfar. Estudian para pasarle enano lo que quieran pasar y también para hacerle la vida mejor a sus pacientes. Les agradezco su atención y nos vemos en el siguiente video.